Yo no soy más que un simple sacerdote que trata de hacer lo que tiene que hacer, siguiendo su vocación, esa es la verdad. Pero, bueno, hablar de la vida es hablar de un tema verdaderamente apasionante y, como tú dices, muy amplio, porque si habláramos de la vida, por ejemplo, desde el punto de vista de la física cuántica, entramos en un mundo maravilloso, ¿no? La generación, de alguna forma, expresión espontánea de energía, de biomoléculas, en microcosmos y sus posibilidades, etcétera, etcétera, o la vida desde el punto de vista de la filosofía entendida como ese dinamismo que tienen las esencias para mantenerse, o el dinamismo que tiene esa esencia que lo posee, o en otras palabras, hablar de la vida también desde el punto de vista filosófico sería, en términos muy generales según los escolásticos, vida es aquello que se mueve por sí mismo. Entonces, la vida realmente es un fenómeno, es un privilegio para nosotros, es un don que tiene que ver con la existencia, con el llamado a la existencia, y que conlleva una serie de prerrogativas, de exigencias y de situaciones que nos permiten hoy constatar y en las cuales precisamente tú, como yo, como todos los que nos dedicamos de alguna forma al trato interpersonal, pues tenemos muchas posibilidades, no solamente de experimentar nuestra propia existencia a través del otro, sino de ayudar a modificar particularmente la calidad de vida, considerar lo que es la calidad de vida, el considerar también la vida espiritual, la trascendencia de esta vida que nos permite considerarla como un reflejo de algo que pues está más allá también, pero no por estar más allá no nos compromete aquí. Entonces, fundamentalmente yo tendría que decir, sobre todo como bioticista, que la vida es un valor. ¿Y qué es un valor? Se define como un bien en sí mismo o como un ente, dicen los filósofos, en cuanto se corresponde adecuadamente con otro ente. Entonces, si es un bien en sí mismo y hablamos de que la vida es un valor fundamental, no es absoluto. El absoluto es solamente el omnipotente, Dios, como quiera que la persona lo conciba. Pero es un valor fundamental a partir del cual tienen razón de ser y tienen su asiento, por así decirlo, todos los demás valores, por ejemplo, en el caso de los valores que tienen relación con los derechos humanos. Muy particularmente el campo en el que yo me desenvuelvo, de la bioética, de la docencia y del acompañamiento espiritual, es muy importante considerar ese aspecto, la vida como fundamento. Entonces, esto nos lleva también a considerar al ser humano en su totalidad, en la dimensión inseparable, sin hacer dicotomías alma y cuerpo, y todas las exigencias que eso conlleva. Por eso es que nuestro trabajo, muy particularmente como sacerdote, está ligado a la atención de la persona como lo que es, alma y cuerpo. Y en esta dimensión consideramos la vida para acompañar en todo aquello que podamos hacer para mejorar como persona, como un ser viviente, como un ser trascendente. Creo que sería bueno aclarar, precisamente como dices tú, que la vida espiritual y la vida religiosa suelen ser diferentes, pero no están separadas. Es simplemente una aclaración conceptual que nosotros hacemos, pero que en realidad van juntas. La vida religiosa está ligada a la religión entendida como el religare, el volver a unir, y el intento de poner en contacto al hombre con la divinidad de la manera en que la conciba. En ese sentido, la mayoría de la población es religiosa. La vida espiritual ligada a la vida religiosa o desligada, finalmente, tiene un punto de partida y también de llegada, que es la trascendencia. El ser humano, por ser espiritual, tiene la capacidad de generar realidades espirituales como el pensamiento, como las emociones, como los sentimientos, y esto nos permite darnos cuenta que estas realidades parten de otra realidad que no es material. Luego entonces este principio del cual parten las realidades espirituales nosotros les llamamos alma, que también es conocido como psique o psique. El alma entendida también como un principio vital o como una realidad sobrenatural, en nuestro caso para los católicos, otorgada por Dios y que le permite al hombre hablar de esa trascendencia. Y por supuesto, si el hombre ha sido creado con esta realidad trascendente, el vacío en el que hoy vive, a pesar de la vida material
satisfactoria o insatisfactoria que pueda tener, le lleva a buscar, es como una hambre de eternidad. Esta búsqueda de la trascendencia que está inscrita en la naturaleza humana, pues lleva a la misma persona a búsquedas. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy y que lo vemos los profesionistas, hablo como médico, lo vemos los sacerdotes como acompañantes, como pastores que guían al pueblo de Dios, lo ven los psiquiatras como profesionales de la conducta? El hombre está buscando, hay una necesidad de sustentar en algo su existencia, pero desafortunadamente se están encontrando y nos encontramos cada día con pseudociencia, pseudo religión y pseudo en todos los aspectos, lo cual conlleva un gran daño físico, espiritual y por supuesto material. De ahí que bueno, pues hay la necesidad de acompañar, y en ese sentido tenemos un gran reto como Iglesia Católica. Hablo como sacerdote católico y bueno, estamos empeñados en ese trabajo, el acompañamiento que implica desde escuchar a la persona, conocer su realidad y tratarla en toda esta estructura que lo compone. Es un hijo de Dios, sí, pero está inmerso en el mundo y tiene necesidades de todo tipo para las cuales, claro, no podemos responder a todas, pero sí podemos ayudarle a que él mismo encuentre el camino, claro, desde la fe, desde la psicología, desde la medicina, desde la sociología, etcétera, etcétera, porque hay que abordarlo en toda su realidad existencial. Es muy triste y desafortunado que el índice de suicidios hoy es alarmante. Claro, es muy complejo el tema, pero tiene que ver en el fondo con un vacío existencial. Y este vacío existencial de una persona que puede ser religiosa, pero que no tiene una auténtica vida espiritual, o que puede creer que tiene una vida espiritual o pseudo vida espiritual, pero que no tiene una vida religiosa. ¿Por qué? Porque se ha separado, y entonces hay quien piensa, yo soy una persona espiritual porque tengo una relación con Dios, pero no me congrego, o no voy a una iglesia, o no practico mi fe, vamos a llamar así. O la fe para mí significa solamente entrar en contacto con Dios en una relación vertical que excluye a los demás. Y esto necesariamente lleva al bautismo. Desde la fe católica entendemos que es amor a Dios y amor al prójimo, con todo lo que esto implica. Yo hace algunos días platicaba con una pareja que me decía, padre, por ejemplo, en ese sentido religioso, nosotros no necesitamos la bendición de nadie para casarnos, ni para estar juntos, ni tampoco necesitamos un papel. En realidad él y yo nos fuimos a la playa, nos juramos amor delante de la naturaleza y tuvimos como testigos a las palmeras, al mar y a la luna. Pero el problema que tenemos es que después de 2 años nos estamos separando y él no me quiere dar pensión alimenticia. Yo le decía, bueno, pues ¿por qué no llamas a tus testigos, no? La luna, las palmeras, el mar. Esto que puede parecer un poco chistoso es, tenemos que estar de alguna forma conscientes de que no somos autónomos de manera absoluta. Somos seres heterónomos y la heteronomía la vivimos en un orden, bajo determinadas leyes, bajo determinada autoridad. ¿Por qué? Por el bien común. De otra forma no podría haber orden en la sociedad. Y esto que puede parecer muy romántico, claro que tendríamos que abordarlo desde una base epistemológica muy seria para hablar lo que es auténticamente religioso y lo que es ser auténticamente espiritual, pero también tenemos que decir que en la simplicidad de la persona que no tiene grandes estudios y que no sabe de epistemología, tiene la conciencia del amor a Dios y del amor al prójimo, cultiva su vida espiritual a través de la oración, a través de la vida de fe, y es religioso en cuanto que comparte con el otro lo que vive. La sociedad de lo desechable, la sociedad en la que yo consigo lo que yo quiero y al precio que yo quiera, pero no sé por qué, o es solamente una inercia social que va empujando. Y estas preguntas son fundamentales para todo ser humano, independientemente de que sea o no una persona de fe, o cualquiera que sea su fe, en relación a su propia realización como ser humano. Y lo hemos perdido también por muchas razones. Tendríamos que ver desde el punto de vista de la fractura social que tiene hoy la familia, tendríamos que ver del gravísimo detrimento en la educación, tendríamos que ver de la falta de contacto de los padres con los hijos, tendríamos que hablar de la pérdida de sentido, que es propiamente lo que tú me estás mencionando. ¿Por qué? Porque relativamente a pesar de las carencias
que tenemos los países subdesarrollados, pero que también tienen los países desarrollados, están en un punto. ¿Cuál es? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Mi vida está relacionada solamente con satisfactores materiales o hay algo más? Bueno, ¿por qué la relación con Mary? Bueno, es una relación de amistad de muchos años. Ella fue mi maestra de psiquiatría y es una mujer que yo respeto y admiro mucho y quiero mucho también. Y bueno, conozco su trabajo a lo largo de todos estos años y puedo decir con toda certeza como una científica. En ese campo verdaderamente ella es una mujer extraordinaria. Y me ha invitado en diversas ocasiones a colaborar en su trabajo, en el prólogo de algún libro. En fin, a lo largo de los años hemos cultivado nuestra amistad. Y también como profesional de la salud tengo la oportunidad de enviarle a pacientes que tienen problemas psiquiátricos y conociendo la calidad profesional y humana de ella, pues confío, como ha resultado, que puede sacarlos adelante. Por otro lado, los programas que ella tiene, muy particularmente el programa que se llama Pensadores del siglo XXI, la Asociación sobre la Variología, que es el estar sano, y todo lo que esto implica, que es realmente muy interesante, me ha permitido continuar en contacto con ella e invitarla a esta comunidad parroquial, de alguna forma puedo decirlo así, para un taller de lectura y comprensión, o la mejor comprensión de la lectura. Y este programa que permite leer no solamente un libro, sino leer el entorno, leer los acontecimientos, leer las emociones, leer los sentimientos, favorece que los niños puedan desarrollar mejor su capacidad intelectual, puedan relacionarse mejor, y estoy completamente seguro que un niño que tiene el desarrollo adecuado de estas capacidades es un mejor niño que responde en una catequesis, es un niño que responde mejor como hijo de familia, es un mejor creyente, porque tengo que decirlo, la fe no está peleada con la razón. Y si nosotros ayudamos a nuestros niños a pensar y expresar lo que piensan, y a interrogarse continuamente, estoy seguro que podremos tener hombres de fe de una altura y de una talla, bueno, puedo decirlo con mucha satisfacción, del cardenal Ratzinger, que hoy es Benedicto XVI. Entonces, pues ese es nuestro interés, no está peleada la ciencia con la fe. Y este espacio parroquial es un espacio abierto a la educación, a las expresiones culturales, por supuesto a las expresiones de fe, que es lo fundamental en nuestros procesos de evangelización, que de ninguna manera están peleados con todo aquello que nos puede aportar la ciencia y el trabajo de científicos o científicas como Mary. El progreso se percibe en cuanto a la capacidad que tienen de comunicación. Normalmente si un niño viene, por ejemplo, yo tengo una misa de niños en la que el evangelio se lo explicamos con mopeds, en un teatro guiñol que se arma en el momento. Bueno, no sé si sea correcto teatro guiñol, pero es con mopeds. De tal manera que a veces preguntas al niño y el niño no te responde, y yo me interrogo, ¿es porque está cohibido o es porque no entendió el mensaje? Y la mayoría de las veces, a pesar de utilizar este recurso pedagógico, es tanto porque el niño está cohibido como porque no entendió aquello que se le ha transmitido. ¿Por qué? Porque el niño está acostumbrado a la imagen, y a pesar de utilizar el moped para hacerle llegar un mensaje, nos damos cuenta que en la base subyace una carencia muy profunda. El niño no tiene atención, puede tener un déficit de atención u otros aspectos, y claro que a través del juego, de diversas actividades lúdicas, tratamos de hacer llegar el mensaje, pero nos damos cuenta que esto es el reflejo de un gravísimo problema que tenemos en México, o por lo menos que es lo que yo conozco, que tiene que ver con los procesos de educación que no están dando o no están respondiendo a lo que los docentes, a lo que los educandos necesitan. Y entonces ahora a través de este programa nos damos cuenta que los niños se expresan a través, por ejemplo, de la plastilina, a través de dibujos, y están aprendiendo algo que es muy importante, a decir y expresar lo que piensan y lo que sienten, es fundamental.